Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. ¿Cuántos hemos venido con una disposición de aprender la palabra del Señor? Creo que cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir la escritura en esta noche, como todos los sábados, en el libro del Éxodo. En el capítulo número 4, ¿sí? Vamos a leer del verso 10 al verso 17. Conforme lo vamos teniendo, nos vamos poniendo en pie para darle lectura a la santa palabra de nuestro Señor. Libro del Éxodo, capítulo 4, verso 10 al 17. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la dirección de su Santo Espíritu. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. El 11. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 15. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Todo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo, Padre, que nos regalas para estar en tu casa, Dios, y aprender de tu palabra, Dios mío. Guíanos, dirígenos tú, Señor, háblanos tú, Padre, que cada día pueda asimilar la enseñanza, Padre, y ponerla por obra, tal cual lo dice tu Escritura, Señor. A ti la gloria siempre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, ¿sí? Recordando que estamos estudiando a lo largo de todas estas semanas sobre el llamamiento de Moisés, ¿sí? Sabemos que así como cada cristiano, Dios nos hace, cada hijo de Dios, Dios nos hace un llamado. ¿A cuántos Dios le ha hecho un llamado? Qué poquito. ¿A cuántos Dios los ha llamado a trabajar en su obra? Amén. A cada uno de nosotros, a todos los hijos de Dios, recordemos que la palabra dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación y tenemos la obligación de predicar la palabra. Esa enseñanza ya es muy básica para cada uno de los hijos de Dios. Pero Dios hizo un llamado a Moisés, no en base a capacidades humanas. Recordemos, ya ha sido motivo de estudios en clases anteriores, que las capacidades humanas no cuentan ante el llamado de Dios. No queriendo decir que no tenemos que prepararnos, sino que sí, tenemos que estudiar. Sí, pero Dios en su llamado no mira, no es algo indispensable, ¿sí?, para el llamado que Dios puede hacer. Si vemos en Moisés, Dios ciertamente fue un hombre muy preparado, ¿sí?, estudiado en el palacio del mismo faraón. Pero si vemos por capacidades, que Moisés no estaba capacitado para liderar un pueblo. ¿Por qué? Porque había sido un asesino, había matado a un egipcio. ¿Por qué? Por defender a uno de sus hermanos judíos o hebreos. Sí, pero Dios, aún así, a pesar de esas limitaciones que cada uno de nosotros tenemos, Dios nos hace un llamado para su obra. Dentro del llamado, recordemos que Moisés tuvo 5 excusas, de las cuales 3 ya han sido motivo de estudio. ¿Sí? La primera excusa que Moisés interpuso ante Dios, ¿cuál fue? En el capítulo 3, verso 11, ya lo estudiamos, que Moisés le dijo al Señor, si lo vemos rápidamente, solo a manera de introducción.
Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fue la primera excusa que metió Moisés, ¿quién soy yo? Recordemos que Dios, ante cada respuesta que nosotros le demos a Él, para excusarnos de cualquier llamado a nuestro Señor, Dios siempre tendrá una respuesta a cada una de nuestros rechazos o lo que nosotros queramos interponer o poner obstáculos para el llamado de Dios. ¿Qué le contestó Dios a Moisés en este verso 11? El verso 12 le dijo, ve porque yo estaré contigo. Amén. Así como cada uno de nosotros, cada vez que Dios nos hace un llamado, recordemos, cuando hacemos un llamado específico o cualquier obra que le hagamos para Dios, Él estará con nosotros. Amén. ¿Y quién soy yo como nosotros, como cristianos? Recordemos que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Esa es la identidad que nosotros tenemos como creyentes. Hijos de Dios, tal cual lo dice en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todo aquel que le recibe, al que cree en su nombre, le da la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la facultad y la autoridad para hacer muchas cosas que están estipuladas en la Biblia y que vamos a verla más adelante también. Sí, pero como hijos de Dios tenemos la obligación de compartir el Evangelio de salvación. La segunda excusa en el capítulo 3:13, ¿cuál fue? Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Sí? En otras palabras, el Señor, Moisés, ¿qué le estaba diciendo? Ellos me preguntarán cuál es su nombre, recordando que Jehová nos había dado a conocer en ese entonces con el nombre que ahora lo conocemos como Jehová. A Dios lo conocían con varios nombres, entre el cual el Shaddai, el Dios Todopoderoso, era el nombre más común, o se identificaba con algún nombre relacionado a alguna obra que él hacía. Pero en este encuentro Dios se da a conocer como el gran yo soy, ¿sí? Y más adelante se da a conocer como Jehová, el nombre con el cual será recordado su nombre por todas las generaciones. En el capítulo 4, verso 1 que estuvimos analizando la semana pasada, está la tercera excusa. Dice, no me creerán ni me oirán. Si lo leemos completo dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni me oirán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Recordemos la clase anterior, ¿sí? La excusa de Moisés fue, no me creerán ni oirán mi voz. Pero Dios también tuvo una respuesta para ellos. ¿Qué le hizo? Le dio 3 señales. ¿Cuál fue la primera? A ver, esos estudiosos de la Biblia, estuvieron la semana pasada. ¿Cuál fue la primera señal que Dios le dio a Moisés? ¿Sí? La vara, ¿no es cierto? ¿Qué se convirtió en qué? En serpiente, ¿no es cierto? Dios la convirtió en serpiente y ¿qué pasó? Moisés salió corriendo. ¿Qué orden le dio? Que la tomara ¿por dónde? ¿Por la cabeza o por la cola? Por la cola. Y cuando la tomó, ¿qué pasó? Se convirtió otra vez en vara. Fue el primer milagro, ¿no es cierto? Recordando que a una serpiente nunca se la coge por la cola, sino por la cabeza. Pero Dios, que tiene el poder sobre todo, le dio esa orden, que la tomase por la cola y hizo el primer milagro, ¿sí? Convertir la vara en serpiente y luego nuevamente en vara. La segunda señal o prodigio que Dios hizo ante Moisés para que crean en su nombre, ¿cuál fue? Que metió la mano ¿en dónde? En su seno. ¿Qué pasó cuando la sacó? Salió leprosa, ¿no es cierto? Luego la volvió a meter y cuando salió nuevamente sana, ¿no? El segundo milagro que Dios le dio para que se muestre ante su pueblo, para que crean quién era el que le había enviado. El tercer milagro que hizo, ¿cuál fue? El agua del río, ¿qué dijo? Vierte un poco el agua del río en la tierra, ¿y qué pasó con esa agua? Se convirtió en sangre, ¿sí? Ese era el tercer milagro. Y Dios le dijo en el verso 8 y 9 del capítulo 4,
Y si aún no creyeren, a ver, desde el 8, si aconteciera que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, que fue la de la vara, creerán a la voz de la postrera, o sea, de la segunda. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Sí, esos fueron los 3 milagros que hizo Dios a Moisés para que se presentara delante de su pueblo y puedan creer quién era el que le había enviado. Y entramos en materia en el día de hoy, en el verso 10. Recordando también que Dios no mira las limitaciones. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, no lo abramos, solamente se lo refiero. El capítulo 12, verso 9, la palabra del Señor le dijo Dios al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Recordemos que nosotros como humanos siempre vamos a tener dudas y vamos a tener debilidades o limitaciones. ¿Usted cree que Dios no conoce las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros? Sí las conoce, pero Dios a cada una de esas limitaciones nos dará una salida, ¿sí? Una respuesta para poder cumplir con la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Sí. Ahora sí, en el capítulo número 4, verso 10, dice la palabra: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuando habla la primera expresión, ay Señor, aquí no habla de un ay de dolor, sino un ay de reconocimiento, de respeto que Moisés tiene hacia Dios, reconociendo que Dios tiene todo el derecho de darnos una orden. Nosotros como hijos de Dios, recordemos que nosotros cuando venimos a Cristo, venimos a ser ¿qué Dios? Hijos y también esclavos, ¿no es cierto? Esclavos, pero ¿qué? No es en esa esclavitud de maltrato, sino esclavos de amor, ¿sí? De amor a la obra del Señor y a la palabra que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Él puede ordenarnos cualquiera sea la cosa. Recordemos que como hijos de Dios, Él tiene toda la facultad de mandarnos a hacer la obra que Él desee que hagamos. Sí. Pero sin embargo, aquí hace la cuarta excusa. ¿Cuál es? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Aquí en otras traducciones la escritura dice: no tengo facilidad de palabra. ¿A cuánto nos ha pasado aquello? Recordando que Moisés fue estudiado ¿en dónde? En el palacio del mismo faraón. ¿Usted cree que no tenía facilidad de palabra? ¿O fue una mera excusa? Fue una excusa, ¿no es cierto? Muchos historiadores dicen, o muchas referencias seculares, bíblicas, pero no escriturales, dicen que él era tartamudo, ¿sí? Que tenía ese problema, ¿sí? Pero no hay una base escritural que diga tal cosa, no lo menciona. Simplemente se cree que es una excusa que él interpuso para excusarse de Dios. Ahora, ¿cuántos hemos de pronto metido siempre esa excusa? Es decir, ¿sabes qué? Yo no voy a predicar porque yo no sé hablar. Seamos honestos, ¿a cuánto nos ha pasado? Yo levanto mi mano. Yo soy el primero, a mí se me ha pasado. ¿Sabes cuándo yo aprendí a predicar hacia alguien en un evangelismo fuera? Aquí. Al cumplir la demanda, y yo creo que muchos de nosotros, sí, Dios nos ha demandado eso, pero a veces no hemos tenido la dirección correcta de lo que Dios nos manda, aunque tenemos la escritura, tenemos la ordenanza, sabemos que tenemos que hacerlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos dé su apoyo, ese empuje, ¿no es cierto? Y a gracias a Dios lo tenemos, y siempre vivimos animando, vamos a predicar la palabra porque así lo manda la escritura. Sí, que es la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Y a su vez, de una vez, vamos animando a todo este pueblo para hacer esta obra gloriosa.
¿Cuántos de los que no han hecho esta obra la quieren hacer? Sin meter la excusa de que no sé hablar, ¿sí? Porque muchos, la verdad que así nos pasa. Bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Pero la Biblia, ¿qué nos dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 4 al 6? Abramos la escritura. Segundo de Corintios capítulo 3, verso 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí no habla de una competencia de rivalidad, sino de una competencia de capacidad, ¿sí? Una capacidad que Dios nos da para que hagamos esa obra. Y el capítulo 6, del versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. No con esto decimos, bueno, como dice la letra mata, entonces no tengo que leer. Recordemos que la Biblia nos dice que Él nos recordará lo que habremos de decir. ¿Y cómo vamos a decir algo en el nombre de Jesús si no lo hemos leído, si no lo hemos estudiado? Veamos lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso número 26. Si alguien le da lectura, por favor. A ver, David. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre del Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A qué se refería? A la palabra del Señor. Ahora, ¿quién nos va a recordar lo que tenemos que decir? Es el Espíritu Santo. ¿En quiénes mora el Espíritu Santo? A ver, de los que estamos aquí, ¿en quién mora el Espíritu Santo? ¡Qué poquito! ¿No somos creyentes? Amén. En los hijos de Dios. Recordemos que la palabra dice, cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿sí? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, ese Espíritu que habita en nosotros es el que nos va a recordar qué es lo que debemos decir. ¿Pero qué vamos a decir? Lo que hayamos estudiado, ¿sí? Sí, por eso Dios nos manda a que nos preparemos y estudiemos la palabra del Señor, para cuando tengamos alguna dificultad en un evangelismo, si lo hemos estudiado, nos salen con preguntas, el Espíritu Santo en el momento, ¿a cuánto le ha pasado que están predicando y le sale con una pregunta media difícil? Y enseguida el Espíritu Santo nos trae a memoria tal o cual versículo. Esta es la respuesta, pero es el Señor el que nos guía en eso. Sí, por eso es que tenemos que permitir no contritar al Espíritu Santo, sino que Él habite siempre en nosotros. A veces también metemos la excusa, hermano, yo no le predico a mi vecino porque de pronto él es profesional y yo no. Recordemos que las capacidades o la profesión que podamos tener no juegan en el llamado de Dios. ¿Que es importante? Sí, es muy importante. Pero en el llamado de Dios cuenta en la capacidad o la competencia que nos ha dado Dios como hijos de Él. Y nosotros ante cualquier persona nos vamos a defender es con la palabra de Dios. Amén. Porque no somos nosotros, no son nuestros argumentos. Es el argumento basado en la Escritura. Y la palabra de Dios dice que esa palabra es como espada de dos filos. Sí, nosotros nos damos cuenta, nos corta para acá y corta para allá. No es nosotros, es la palabra la que transforma al hombre. Si nosotros vamos con nuestros argumentos, nadie se convierte a Cristo. Sí, pero la palabra es la que transforma, porque ella es la palabra poderosa, la que cambia al hombre y cambia toda situación que podamos estar pasando. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios.
Dios nos dijera, a ver, ¿cuál persona? Ramosito. A ver, Ramosito, el que habla por 10 en el evangelismo, gloria a Dios, bendita sea la gloria del Señor. Si el Señor dice, a ver, Ramosito, quiero que vayas y le prediques al presidente de la República. Humanamente estaríamos, gloria a Dios, humanamente estaríamos en capacidad de hablar elocuentemente con él. Elocuentemente o en nuestra sabiduría humana. Muy difícilmente, ¿no es cierto? Porque si vemos en los enlaces sabatinos, se habla por 20 y no para hablar. Y en la misma excusa metió Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ir a hablar con Faraón no iba a hablar con cualquier persona, una persona muy preparada, y él no se sentía capaz de ir y hablar ante él, ni tampoco ante su pueblo, ni ante sus ancestros, los ancianos. Sí, pero Dios le dio esa orden. Y si nosotros, Dios nos da esa facultad, esa palabra de ir y predicar al presidente de la República, lo haríamos, pero no con nuestros argumentos, sino con el argumento de la palabra del Señor. ¿Y qué le diríamos? ¿Usted es hijo de Dios? Él le contestaría de pronto, sí, pero la Biblia dice que somos creación, los hijos somos los que aceptamos a Jesucristo. ¿Sí? Y él de pronto tendrá mucha elocuencia, pero la elocuencia no lo va a llevar al cielo. El cielo nos lleva solamente Jesucristo cuando lo tenemos en nuestro corazón. Gloria a Jesús. Aleluya. Y oremos también para que nuestro presidente y todo el gabinete también venga a los pies de Cristo y podamos ser una nación con el poder del Evangelio aún en nuestros gobernantes. Sí. Siempre metemos excusas y Moisés también metió esta excusa. Jehová, ¿qué le contestó ante la cuarta excusa de Moisés? El verso número 11 lo dice. ¿Qué le respondió Jehová? Ante cada excusa Jehová tenía una respuesta. Le dice, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Aquí Dios no habla de una voluntad directa, de que Él quiera que una persona nazca o no nazca ciega. Recordemos que las afecciones de las enfermedades no provienen en sí de Dios, que las puede provocar sí, pero con un propósito. Pero en sí las enfermedades y todas estas situaciones vienen por la desobediencia o el pecado que entró en el hombre por medio de Adán en el huerto del Edén. Eso lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, lo podemos leer en el hogar, del verso 1 al 24, recordando que en sí la enfermedad y todo esto es provocado a causa del pecado y esto proviene en sí de Satanás. Ahora, Dios, verdaderamente Dios hizo la boca del hombre y Dios también puede provocar una ceguera o alguna enfermedad en cada uno de nosotros si desobedecemos. Si no, preguntémosle al apóstol Pablo qué le pasó cuando tuvo el encuentro con Dios. Libro de los Hechos, capítulo número 9. ¿Sí? Vamos a ver qué le pasó a Saulo de Tarso, más conocido luego como el apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos 8 y 9. En la conversión de Saulo, ¿qué pasó? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. Recordando que Dios se le aparece en el camino y tiene un encuentro con él y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque él mataba a los que predicaban la palabra de Dios. Dios se le aparece y ¿qué le provoca a Saulo? El verso 8 lo dice. Y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios provocó una ceguera, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Por qué? Con un propósito, lo cual Dios puede provocar una enfermedad también en nosotros, pero también puede revertirla, tal cual lo hizo con el apóstol Pablo. En el verso 17 lo dice. ¿Qué pasó? Entonces Ananías, mandado por Dios, enviado por Dios, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
Santo. Aquí vemos la manifestación de Dios, tanto en el tocar en la salud de una persona como también en restituirla. Hay medios también que Dios puede usar, ¿para qué? Para glorificar su nombre. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos esto? En el libro de Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Los 3 primeros versículos dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Dios puede usar cualquier medio, y al final del verso lo dice: no soy yo Jehová. Él hizo al mudo, Él hizo al ciego, Él conoce cada una de nuestra condición. Muchas veces decimos, bueno, yo no soy ciego físicamente, pero a veces somos ciegos espirituales. Sí, ¿por qué? Porque no percibimos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sí, por eso pedimos cada vez a nuestro Señor: Señor, saca la venda de los ojos de tal persona para que venga, que le resplandezca la luz del Evangelio. Y esa luz es la que Dios quiere resplandecer en cada vida de los que no conocen de Cristo. Pero nosotros somos los llamados a ir a sacar esas vendas de aquellas personas. ¿Sí? En el verso 12, ¿qué le dice el Señor? Ahora pues, del libro del Éxodo, ¿sí? En el capítulo 4, verso 12, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Recordando que Dios también dio esa promesa a sus discípulos, ¿en dónde? En el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Esa promesa que le dio a sus discípulos también nos la ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros recordando que cada vez que hablamos de la palabra del Señor no son nuestras palabras, es la palabra que Dios pone en nuestra boca y la que convence al mundo de pecado. Él pondrá las palabras adecuadas para evangelizar o salvar las almas que están perdidas. Sí, en el verso 3 dice: y el Señor, y él dijo: ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Aquí Dios describe la quinta excusa que hizo o que metió Moisés ante Dios para no acudir al llamado que Dios le estaba haciendo. Sí, en otras palabras: Señor, envía a otra persona porque yo no lo voy a hacer. ¿A cuántos Dios nos ha llamado tantas veces y siempre metemos excusas? No, que no puedo por mis ocupaciones, no, que no puedo por mi trabajo, no, que mi familia, que tantas cosas. Sí, pero recordemos que Dios siempre nos va a llamar a su obra. De pronto no esperemos que Dios se nos aparezca y nos diga: yo quiero que seas pastor, que sí lo puede hacer porque están los 5 ministerios dados a la iglesia. Sí, pero no esperemos un llamado específico para hacer la obra de Dios. Dios ve la disposición de nuestro corazón y la obediencia, aún en lo poco que Dios nos demanda. La palabra dice que si en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y si somos fieles en lo poco, ¿en qué? ¿En qué? En el llamado de cada viernes y cada sábado de venir y ir a predicar, y qué bueno por lo que lo estamos haciendo. Cada vez se incrementa el grupo y le animamos a que sigan viniendo y que todos podamos proclamar ese evangelio bendito y salvar esas almas que se pierden en el mundo, en la esclavitud del pecado. Sí, pero Dios, Moisés hizo lo que comúnmente hacemos. Bueno, ya como van los hermanos, yo no voy. Sí,
no metamos esas excusas, como se dicen por ahí, excusas baratas. Sí, obedezcamos a la voz de Dios, porque Él quiere bendecirnos grandemente y sobre todo que hagamos su voluntad. No esperemos que estemos pasando una calamidad para servir a Dios. Sí, recordemos que Dios, cuando nosotros como hijos, Dios dice la palabra que Él disciplina a todo aquel que toma por hijo, ¿no es cierto? Y si somos desobedientes, también puede reprendernos. Y no esperemos la reprensión para que ahí digamos, sí Señor, ahora sí voy a hacer tu obra. Sí, no esperemos aquello. En el verso 14, ante la negativa de Moisés, ¿qué pasó con Dios? Se enojó. Dice la palabra, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿los conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Sí, ante el rechazo de Moisés, Dios se enoja. Como le decía adelante, no esperemos que Dios se enoje con nosotros para que hagamos su voluntad. Hagámoslo en amor y obediencia. Pero aún en medio de la negativa, Dios le ofrece una solución. También le da una respuesta. ¿Cuál fue? Darle a Aarón para que hable por él. Sí, en el verso 15 lo dice. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. En otras palabras, mis palabras estarán en tu boca, o sea, Dios mismo dándole la facultad para que Aarón lo vea a Moisés como Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios. Si nos vamos al libro Apocalipsis, recordemos que el Señor escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, en Esmirna y todas las 7 iglesias, refiriéndose a quién, a los pastores, ¿no es cierto? A los pastores de aquella iglesia. Asimismo, Dios ha puesto a un pastor en cada congregación y Él es nuestro guía espiritual al cual debemos sujetarnos y obedecer. Sí, porque recordemos que Él como líder, como guía espiritual, Él tendrá que dar cuenta ante Dios por su rebaño. Sí, por eso es que es la insistencia y la preocupación de que hagamos la voluntad de Dios, de que hagamos lo que la Escritura dice, no lo que Él nos dice, sino lo que la Escritura dice. Sí, porque Él es el intermediario en este lugar, o el portavoz que Dios ha puesto para guiarnos espiritualmente. Ahora tenemos que tener en cuenta algo. No podemos también, aquí la palabra lo declara en el capítulo 16, en la parte última, tú serás a Él en lugar de Dios. Tenemos que tener cuidado con esto, porque esta fue un mandato, si podríamos decir, muy peligroso. ¿En qué sentido? Que muchas personas idolatramos muchas veces a los pastores o a los líderes espirituales. Sí, cosa que Dios se enoja. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Si el pastor es nuestro guía espiritual, tenemos que sujetarnos a Él, a lo que nos dice por medio de su palabra, ¿sí? Pero no tenemos que hacer de Él un Dios. Sí, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero sí nos manda también a sujetarnos en obediencia a los mandamientos que están escritos en la palabra. Y también nos ha dado la facultad para discernir las órdenes que se nos dan. ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Si vemos que alguien nos da una orden que está fuera de la Escritura, ¿la obedeceremos o no? No, pero ¿cómo vamos a obedecer o no obedecer? Estudiando la Escritura, ¿no es cierto? Por eso es que Dios nos manda a prepararnos y a leer de su palabra, ¿sí? Pero sobre todo a sujetarnos a nuestras autoridades. Si nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades terrenales, cuanto más también al siervo que Dios ha puesto delante de nosotros como guía espiritual. Amén. En el verso 15, que lo estuvimos leyendo, tú hablarás por él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré en tu boca y con la suya yo enseñaré lo que haya de hacer. ¿Sí? El 16, y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Recordando que Dios le dio un sitial no jerárquico a nivel de un atributo de Dios,
sino de una responsabilidad. Y en el verso 17 finalmente dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. Al hablar de la vara, está hablando específicamente de la vara que Dios usó como señal, ¿sí? La que está descrita en el verso 2 en adelante. O sea, la vara que se convirtió en serpiente, a esa vara a la que se refiere, con la cual también se harían de hacer muchas señales o milagros en lo posterior. Sí, y al hablar de las señales se refieren a los hechos manifestados en los versos del 1 al 9 y en los que se verá más adelante ante la presencia de Faraón y de todo su pueblo. Ahora, Dios ciertamente le dio esa facultad a Moisés de hacer muchos milagros por medio de ¿quién? De la vara. Recordemos que por medio de la vara que hizo, más adelante se estudiará, golpeó una piedra, una peña, y de la peña surgió agua. Hizo muchos milagros por medio de la vara. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos una vara. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. Moisés no la tenía, como la tenemos nosotros. Y esta es la que nos guía, ¿sí?, a hacer todo cuanto necesitamos en esta vida. ¿Por qué? Porque este libro es un manual para todas las situaciones de la vida, ¿sí? Recordemos que si Moisés hizo milagros, señales, Dios también nos da la facultad por medio de Jesucristo. Si vamos al Evangelio según San Marcos, recordemos para qué Dios nos capacitó a cada uno de nosotros, como hijos de Dios. Marcos capítulo 16. Leamos versos 16 al 18. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Y qué nos dejó a nosotros como hijos de Dios? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo? En su nombre echaremos fuera demonios. ¿Qué más? Hablaremos nuevas lenguas. Tomaremos en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿De qué nos ha capacitado Dios a cada uno de nosotros? De sus dones, de sus talentos y de esta promesa. ¿Para quiénes? Para aquellos que le hemos recibido, que hemos sido bautizados y que vivimos en obediencia. ¿Sí? Nosotros tenemos la facultad para hacer todas estas obras. ¿Sí? Y también nos ha facultado esta palabra para todas las dificultades que podamos tener en la vida. Por ejemplo, si tenemos dificultades en Filipenses 4, verso 13, ¿qué nos dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Y para qué más? ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. ¿Sí? Si tenemos escasez, en el Salmo 37, verso 25. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 37, 25. Si tenemos escasez, esta palabra es para todas las dificultades, necesidades que podamos tener en la vida. ¿Sí? Dios tiene respuesta para todo. Esta es la palabra santa que nos ha dado para cada uno de nosotros. Salmos capítulo 37, verso 25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tenemos escasez, Dios nos ha facultado con esta palabra. Si tenemos tentaciones, Mateo 26, 41, ¿qué nos dice? Esta escritura tiene respuesta para todas interrogantes que tengamos en la vida. Mateo 26, 41 dice, si tenemos tentaciones, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero qué tenemos que hacer para superar o no entrar en tentación? Velad y orad. ¿Sí? Hay demandas también que están dadas para cada uno de nosotros. Si tenemos enfermedad, también la Escritura tiene la palabra o la respuesta a aquello. Isaías 53, 5. Un verso conocido. 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. También tiene la facultad o la salida ¿para qué? Para nuestras enfermedades. Si tenemos fe, si nos falta fe, también nos ha dado esta palabra. Mateo 17:20. Estoy leyendo algunas citas bíblicas, pero como referencia de que Dios tiene respuesta a cada una de nuestras interrogantes. ¿Sí? Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, por cierto de cierto os digo, que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si estamos en angustia, ¿qué nos dice el Señor también en el Salmo 34? Una cita más. El Salmo 34. Versos 17 al 19. También nos tiene respuesta si estamos en angustia. ¿Qué nos dice el Señor? Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También tiene respuesta si estamos en angustia. Y finalmente, si estamos en prueba, también tiene la salida para él. Santiago 1:2, como último texto en este tiempo. Santiago 1:12, ¿qué nos dice el Señor? Después de Hebreos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasará? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dios facultó ciertamente a Moisés con la vara para hacer los milagros, para hacer prodigios, señales, maravillas, pero Dios a nosotros nos ha provisto esta palabra. Y hemos visto en unos cuantos ejemplos cómo puede Dios ayudarnos en las soluciones de muchos problemas, en escasez, en tentación, en enfermedad, si nos falta fe, en angustia, en pruebas, en persecuciones. Para Dios tiene respuesta para todo. Si Moisés le metió excusas en 5 ocasiones a Dios para rehusar el llamado, recordemos que Dios tiene el poder y su palabra para rebatir cualquier excusa que nosotros interpongamos ante Dios, recordando que Dios siempre va a imponer su voluntad sobre nosotros, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro soberano, Él es nuestro Dios, y nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Así que cuando Dios nos mande a hacer una obra, obedezcamos. ¿Sí? ¿Cómo nos gusta que obedezcamos? A un niño. Un padre, si manda a un hijo a botar la basura, ¿qué pasa si le dice a la primera, anda a botar la basura? No, no quiero ir. ¿Qué hace el padre? ¿Lo haces o lo haces? ¿A la buena o a la mala? Sí, Dios tiene la facultad para hacerlo. No esperemos en la reprensión de Dios para hacer la obra del Señor, sino hagámoslos en amor y en obediencia. Dios nos llama siempre a que salgamos y prediquemos este Evangelio bendito. Y animamos una vez más a cada uno de ustedes para que en obediencia cumplamos la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Y aprovechamos en este tiempo a los adultos varones para que a las 10 de la noche nos acompañen a hacer la obra evangelística fuera de este lugar. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Gloria a Dios. Vamos a ir un buen grupo. Gloria sea al Señor. Bueno, esta ha sido la enseñanza en esta noche, esperando que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más por este tiempo precioso que nos has regalado, Señor. Padre, de enseñanza bíblica, Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a cumplir con el llamado que tú nos haces, Señor amado. A no ser, Señor, a meter excusas, Padre, cuando tú nos llamas a hacer una obra,
sino que en amor y en obediencia, Señor, y como hijos tuyos podamos, Señor amado, complacerte, Dios, en obediencia, en hacer tu voluntad, Padre. No solamente de pronto en un evangelismo, sino en nuestros quehaceres, en nuestras obligaciones, Señor, como esposos, como hijos, Señor amado, como padres, Padre, en todo lo que requiere, Señor amado, nuestra responsabilidad, Señor amado. Y cuánto más la responsabilidad que nos das, Señor, en tu palabra. A ti te damos la gloria siempre, Señor, y te damos, Señor, las gracias por este tiempo precioso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y le damos una ofrenda de aplausos al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos.